Yo les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan. Gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder traer un tema diferente. Hoy vamos a hablar de obedecer a los amos. Hoy en día vamos a hablar de lo que se puede decir obedecer a los jefes, pero en aquel tiempo se decía amos, porque ellos tenían esclavos. El esclavo o el siervo viene siendo lo mismo. Eso es similar. Por eso en aquel tiempo era permitido la esclavitud. Acuérdense desde el Antiguo Testamento cómo vendieron a José como un esclavo. En el Nuevo Testamento también todavía era permitido. Habían esclavos cristianos, habían amos cristianos y también había que no eran cristianos. Sin embargo, Pablo les está hablando a todos. En Colosenses 3:22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Y muchos hoy en día, cuando leen ese versículo, creen que solamente se refiere a jefe, pero ahí se está refiriendo a amo. El amo era dueño de ese esclavo, lo mandaba y hacía con él lo que quería, porque le pertenecía a él. No tenía ningún derecho, pero era permitido. Pero como era permitido por causa de la ley, imagínate, hace casi más de 2000 años. Entonces, pero hoy en día ya no existe la esclavitud, aunque en algunos países como África existe la esclavitud, pero normalmente el 90% o más, las leyes no permiten la esclavitud. No lo permiten, ya eso terminó. Por ejemplo, lo voy a probar, según en 1 Timoteo capítulo 6, el 1 y el 2 dice: y todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes. Entonces Pablo le habla así porque sabía que eso era permitido. Pero muchas veces hay personas que cogen estos versículos y son jefas o jefes y le dicen: mira, la palabra de Dios dice que tú tienes que obedecerme, pero ya no como esclavo, sino tiene que obedecer como un jornalero, como un trabajador, no pasándose del límite, no haciendo cosas que contradigan la palabra de Dios. Ya no hay esclavitud. Ahora, refiriéndose a lo que es un jornalero, un obrero, nosotros tenemos que obedecer. Yo nunca he desobedecido a un jefe que me mande y yo le diga que no. Porque si me están pagando justamente, si me están pagando un salario, ¿cómo uno no va a obedecer? Si cuando empezamos el contrato me dijeron que me iban a pagar tanto por la hora o por el día, entonces yo tengo que obedecer, porque es mi jefa, no es mi amo, ni mi ama, ni nada. Solamente soy un trabajador. Ahora, cuando se pasan de lo justo, por ejemplo, alguien le manda a hacer un trabajo y le dice: tú hazme este trabajo de aquí para acá y yo te voy a dar tanto. Tú termínalo en el tiempo que tú quieras. Y cuando acaba, lo mandan a hacer otro trabajo y dice: hazme aquello allá también, mira, hazme aquello allá. Y cuando resulta que viene y le pagan el sueldo, y le pagan no más lo que le habían dicho primero, y lo otro no se lo pagan, eso es injusticia. Entonces la persona viene, yo vengo y le digo: mira, pero tú me hiciste hacer otro trabajo que no estaba en el contrato en que habíamos quedado. Eso es injusticia. Ahora, como la ley protege, nosotros tenemos derecho de hablar, no quedarnos callados.
Esos se quedaban callados, eran los esclavos, que no deberían de ser respondones, no deberían de ser de esa manera. Hay jefes que se quieren ser dueños, hoy en día quieren ser dueños y aprovecharse de la necesidad que tiene la persona. Por ejemplo, hay personas que no tienen papeles, que son ilegales, que son indocumentadas y se aprovechan de eso y les pagan un mínimo menos de lo que el país paga. Hay muchos que no tienen familiares alrededor, están solos y se aprovechan de eso. Y por la necesidad que tienen que trabajar y aceptan porque no hay más nada. Hay otros que porque no hay mucho trabajo, también tienen que aceptarlo. Pero en sus conciencias uno mismo sabe que se están aprovechando y están haciendo cosas que no deben de ser. Pero Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para juicio a los que defraudan en su salario al jornalero. Dios está viendo todo eso, sea que sea creyente o no sea creyente. Tú que me estás escuchando, si eres un amigo o cristiano, si tú estás haciendo cosas que no debe de ser, Dios está mirando eso, está mirando la injusticia. Por eso es necesario esto, porque yo sé que hay muchos que están pasando por eso. Dios mandó a que nosotros debemos de obedecer. Nosotros como trabajadores, ¿cómo no vamos a obedecer? Pero cuando es algo injusto, cuando es algo que no es real, que te ofrecieron un salario y te dan otro, o te ponen a hacer un trabajo que no va con el trabajo que te habían dado, entonces uno tiene que hablar porque la ley lo protege. Ya no estamos viviendo en ese tiempo de esclavitud. En Deuteronomio 24, 14, 15 dice, no oprimáis al jornalero, al trabajador. Le está diciendo a los jefes, no oprimáis al jornalero. En Santiago 5, 4 dice, he aquí el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras y no les han pagado, y el clamor de ellos ha entrado a mis oídos, dice el Señor de los ejércitos. El Señor está mirando toda esa injusticia. Tú no te preocupes que si estás pasando por eso, Dios está viendo toda esa injusticia. Y en la conciencia de cada persona, de cada quien de los que mandan, saben si se están aprovechando o no. En Colosenses 4:1 le dice a los amos, le dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. También es importante decírselos a todos aquellos que son cristianos supuestamente y que se están aprovechando de muchas personas. Dios está pendiente a todo eso. En 1 Timoteo 5:18 dice, el obrero es digno de su salario. Muchos le pagan muy poco de lo que deben de pagar y no pagan lo que es justo. Y el que trabaja es digno de su salario. Y como dije antes, muchos se aprovechan y le pagan menos del mínimo. Yo he escuchado personas quejarse de esa manera. En Mateo 21 vamos a ver un caso que Jesucristo mismo lo dijo como ejemplo. Dijo una parábola del hombre y de la viña. Una parábola es cuando coge un ejemplo terrenal para traer una enseñanza espiritual. Entonces el Señor cogió algo que pasa en la vida real y dijo, había un hombre, padre de familia, que fue a buscar obreros para trabajar en la viña. Y encontró algunos en la mañana y les dijo, les voy a dar un denario para que me trabajen este día. Un denario era mucho en aquel tiempo. Resulta que ellos fueron. Entonces él vuelve a salir al mediodía y encuentra a otros y les dice, ¿ustedes quieren trabajar? Bueno, vayan a mi viña
y yo les voy a pagar tanto, algo justo. Está hablando de algo justo, porque el Señor nos enseña a ser justos, porque Dios es un Dios justo y a Él le gusta la justicia. Y después volvió a salir en la tarde, como a las 5, encontró a otros ahí esperando y dicen, ¿ustedes qué están haciendo aquí sin hacer nada? No, porque estamos esperando a alguien que nos contrate. Ah, bueno, yo les voy a dar trabajo, vayan a mi viña y yo les voy a dar un denario, les voy a dar algo justo. Y ellos fueron. Resulta que en aquel tiempo pues mucha gente se hacían en las plazas para que la gente viniera y los cogieran para trabajar. Entonces resulta que llega la noche y le dice al capataz, reúneme a todos los jornaleros, a todos los obreros y págales el denario. Y a todos les pagó por igual. Entonces los que trabajaron desde la mañana hasta la tarde se quejaron y dijeron, ¿cómo esto es posible? Si estos llegaron a las 5 de la tarde y les estás pagando lo mismo. Y él le dijo, tú no te preocupes por eso, yo contigo quedé que te iba a pagar un denario a ti, tú y yo convenimos con eso, no te preocupes por los demás. Tú coges tu sueldo en que quedamos tú y yo, en lo que es justo, y vete. Ahora, si yo le quiero pagar a este que vino a las 5, eso es problema mío, es mi dinero. Yo hago con mi dinero lo que yo quiera, eso no es problema tuyo. Aunque este ejemplo es de trabajadores y de dueños, el dueño puede hacer lo que quiera mientras sea justo, porque él fue justo. Él le pagó a cada uno en lo que habían quedado. Entonces, el significado de esta parábola es de que el Señor no hace acepción de personas, es de que el Señor, la salvación es para todos, sea desde el principio, sea del que, por ejemplo, alguien lleve 20, 30, 40, 50, etcétera, años en el Evangelio, un ejemplo, la salvación es para él. Y también la salvación es para aquel que se arrepiente antes de morirse, o mucho tiempo antes de haber aceptado a Jesucristo, se muere. Ese regalo, esa salvación, también Dios nos la da a todos por igual. Por eso la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Por eso mismo lo dice, que Él no está siendo injusto con eso. En Colosenses 4:1 dice, amos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, como había leído en antes. En 1 Timoteo 5:18 dice, el obrero es digno de su salario. Hoy en día hay mucha gente que le pagan a obreros lo mínimo, menos del mínimo, y se aprovechan de ellos por su, como dijimos en antes, por su necesidad que tienen, porque no tienen a nadie más, y todo eso. Entonces, por eso esta parábola enseña mucho, porque nos enseña a que debemos de ser justos. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1, para ya acabar sobre esto, es muy importante, ya voy a acabar, digo esto y acabo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. También le dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre. Pero también le dice a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A los siervos les dice, obedeced a vuestros amos terrenales. Y también le dice a los amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que vuestro Señor está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces estamos viendo aquí algo de que no solamente le dice a los hijos, a los siervos y a los esposos y a las esposas,
sino que le dicen a los dos, a los jefes y a los amos también tiene palabra, a los padres y a los hijos también tiene palabra. Muchas veces hay esposos que yo estoy seguro 100% que tienen a su mujer creyente y ellos son unos borrachos, o aunque no sean borrachos, ellos saben que la Biblia dice, tú tienes que obedecer a tu marido. Y entonces, ven, vamos a tomar, vamos a beber, bebe conmigo, porque yo soy tu esposo y tienes que obedecerme. También hay madres que aconsejan mal a sus hijos y a sus hijas y les dicen cómo deben de hacer. Tú tienes que escucharme porque la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. También hay amos que dicen, jefes que dicen, mira, la palabra de Dios dice que tienes que obedecer a tus amos, a los jefes. Entonces se aprovechan de eso y no dicen lo que es para ellos. También la Biblia le habla a ellos también, que no sean así con ellos. Ahora, todo lo que contradiga la palabra de Dios, si la palabra de Dios te dice obedecer a vuestros maridos y está sujeto a ellos, y si tu marido te dice hacer algo malo, entonces ya estás fallándole a Dios. Si tu mamá te aconseja algo malo y tú lo haces, estás haciendo algo malo, porque si ves que es contra la palabra de Dios, estás obedeciendo más a ella o a él antes que la palabra de Dios. Hay siervos, hay jefes que le dicen a sus siervos o a sus siervas, ven, yo quiero estar contigo, vamos a tener fornicación, vamos a fornicar, porque la Biblia dice que tú tienes que obedecerme a mí. No, todo lo que contradiga la palabra de Dios no hay que obedecer ni al esposo, ni a la madre, ni a los amos. Todo lo que contradiga la palabra de Dios. Por eso Pedro dijo en cierta ocasión, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es así. Dios lo manda de esa manera. En Hechos 5:29 lo dice. Y vuelvo a leer en Malaquías 3:5. Vendré a vosotros para juicio a los que defraudan el salario de jornalero. Por eso nosotros, cuando veamos algo que es injusto, podemos hablar. Mientras todo sea justo y nos paguen un salario que sea justo y no nos manden algo que no sea correcto o nos manden a hacer un trabajo más de lo que es, sí podemos hablar, porque vemos que hay injusticia. Porque hoy en estos días, en estos tiempos, ya se acabó la esclavitud. Pero nosotros como cristianos, como personas, debemos de hacer lo mejor para hacer lo mejor, de obedecer y de hacer las cosas mejor. Por eso hablando es que se entiende. Hablando es que se entiende las cosas. Y Dios está pendiente a todo eso. Dios está mirando todo lo que está pasando. El propósito mío de esto fue porque yo sé que en todo el mundo estas cosas pasan. El propósito de esto es para que Dios le habla tanto a los siervos como a los amos, cómo debemos de ser. Y más si todos si somos cristianos. Dios les continúe bendiciendo grandemente.